Jesucristo, el Verbo viviente, es el único medio de salvación. Él es el centro del pensamiento de nuestra vida, la fuente y la autoridad de la doctrina. El principal propósito de la vida de Cristo fue la obediencia a los mandamientos, exaltando la ley de Dios como un reflejo de su carácter. El principal mensaje a ser predicado en el mundo, basado en Apocalipsis 14, está representado por 3 ángeles llevando el Evangelio eterno al mundo entero. Este mensaje se basa en los encantos inigualables de Cristo y declara que la hora del juicio ha llegado y llama a obedecer los mandamientos de Dios. Mediante su palabra, Dios ha comunicado a los hombres el conocimiento necesario para la salvación. Las Santas Escrituras deben ser aceptadas como dotadas de autoridad absoluta y como revelación infalible de su voluntad. Y aunque el canon de las Escrituras inspiradas está cerrado, el Espíritu Santo continúa iluminando, amonestando y confortando al pueblo de Dios a través del testimonio de Jesús, el Espíritu de profecía. El camino a la vida se traza a través de un camino angosto que debe ser recorrido con confianza a las promesas que Dios dejó a hombres y mujeres fieles que dedicaron sus vidas hasta la muerte por el Evangelio eterno. Los fundadores de la Iglesia soñaron con el día en que la revelación sería una realidad en sus vidas. Miraron con los ojos de la fe a aquel día glorioso cuando finalmente la promesa sería cumplida en la venida magistral de Jesucristo a esta tierra para recompensar a cada uno según sea su obra. Queridos amigos, estamos comenzando su programa Creed en sus profetas. Cada día tenemos la oportunidad de encontrarnos por medio de Nuevo Tiempo, la señal de esperanza, y dedicar algunos minutos de reflexión, de búsqueda de las respuestas de Dios, de los consejos de Dios, la inspiración divina hablándonos a través de su palabra y a través del espíritu de profecía. Ya les saludamos con mucho cariño, como siempre, sabiendo que el Señor tiene los mejores planes para cada uno de nosotros. Está con nosotros también el pastor Bruno Razo. Gracias, Pastor Eber, por la oportunidad nueva que tenemos de reencontrarnos un día más, un capítulo más, algunos comentarios seleccionados de Elena de White en relación a un capítulo de la Biblia, hoy Ezequiel 28, y lo hacemos con alegría, enviando un abrazo para todos nuestros amigos, todos nuestros hermanos, y muchas, muchas bendiciones de parte del Señor. Si te parece bien, vamos a Ezequiel 28. Ezequiel 28 es un capítulo por demás importante, porque está tomando la figura del rey de Tiro, que Tiro igual era una ciudad fenicia, portuaria, había mucha riqueza, había mucho comercio, entonces ahí utiliza esta figura para hablar de otro personaje. ¿Por qué? No podría estar hablando de un simple humano cuando este supuesto rey de Tiro dice: yo soy un Dios y estoy sentado en el trono de Dios. Y más adelante el mismo Señor habla de este personaje, ¿no?, bajo la figura del rey de Tiro, y dice: tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría, de acabada hermosura, en Edén, en el huerto de Dios estuviste. O sea, no puede hablar en realidad del rey de Tiro, está hablando de otro personaje. Lucifer. ¿Será que Elena White nos esclarece un poquito con esa iluminación, con esa inspiración que el Señor le dio, todo este panorama que nos está pintando de la aparición de este personaje? Sí, es muy típico en la Biblia, ¿no?, de algunas figuras del pasado que ilustran y que representan otras figuras anteriores o posteriores. Uh-huh. Elena de White dice así: el primer pecador fue uno a quien Dios le había ensalzado grandemente. Es representado bajo la figura del príncipe de Tiro, floreciente en poder y magnificencia. Poco a poco Satanás fue complaciendo el deseo de ensalzamiento propio. Las Escrituras dicen: se enalteció tu corazón
a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Tú que decías en tu corazón, en lo alto, junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono, seré semejante al Altísimo. Aunque toda su gloria provenía de Dios, este poderoso ángel llegó a considerarla como algo propio. No contento con su posición, aunque era honrado por encima de la hueste celestial, se atrevió a codiciar un homenaje que sólo corresponde al Creador. En vez de procurar que Dios fuera supremo en el afecto y en la lealtad de todos los seres creados, procuró conseguir para sí mismo este servicio y esa lealtad. Y al codiciar la gloria que el Padre Infinito ha conferido a su Hijo, este príncipe de los ángeles aspiraba a un poder que sólo correspondía a Cristo. Algunos cuestionan cómo puede ser que en un mundo perfecto él comenzó a albergar esos sentimientos, ¿no?, de codicia, de soberbia, de pretender ocupar un lugar para el cual no había sido designado. Pero eso habla también de que no eran máquinas, no era un robot. Tenía la capacidad de elegir, de seleccionar. Eso, lo mismo ocurrió con Adán y Eva. Así es. Ellos tuvieron la capacidad de elegir, porque si no Dios habría creado un robot, entonces la creación no sería perfecta. Claro. Entonces, en un mundo perfecto, y como distinción de la perfección, él pudo elegir otra cosa, y eligió en su soberbia, en su codicia de un lugar, de una posición ocupada por Cristo, el orgullo le fue ganando y comenzó su destrucción y su ruina. En realidad, Lucifer comenzó a cuestionar tres cosas de Dios. Comenzó a cuestionar la ley de Dios, comenzó a cuestionar el carácter de Dios y comenzó a cuestionar el gobierno de Dios. La ley de Dios no es para cumplir, el carácter no es amor y el gobierno no es justo. O sea, cuando él comenzó a albergar esos sentimientos, de alguna manera él comenzó a ser cuestionado. En el fondo él estaba cuestionando esas cosas de Dios. ¿Qué cosa? Parece que este mismo principio se aplica a todos aquellos que llegan a rebelarse contra Dios o contra un sistema legítimamente instituido. Es el mismo principio, sí, es el mismo principio. Pues bien, quiero avanzar un poco más en este tema porque es fundamental. Ahora, ¿será que solamente se aplica a Satanás? Tal vez esta profecía podría de alguna manera tener alguna referencia también más que simplemente a Lucifer. Es muy buena la pregunta, porque así como Pablo al escribir a Filipenses le dice, hayan ustedes la misma actitud que hay en Cristo, aunque esto está aplicado a Lucifer y a Satanás, nosotros también podemos terminar teniendo las mismas actitudes de Lucifer. Así es. Entonces, Elena de White dice así, pido a nuestro pueblo que estudie el capítulo 28 de Ezequiel. Lo que allí se representa se refiere principalmente a Lucifer, el ángel caído, y sin embargo tiene un significado más amplio. No se describe a un ser, sino un movimiento general, un movimiento del que seremos testigos. Un fiel estudio de este capítulo debiera inducir a los que están buscando la verdad a que caminen en toda la luz que Dios ha dado a su pueblo para que no sean entrampados por los engaños de estos últimos días. O sea, un estudio concienzudo nos va a permitir ver cómo Él actúa, y Él va a actuar siempre de disfraz, ¿no? Siempre va a actuar como engaño, pero también nos lleva a nosotros a pensar que no caigamos en la misma armadilla que Él cayó, ¿no? De pensar soberbiamente, de pensar que mi lugar, mi idea, mi posición, mi sabiduría, mi apariencia, mi estudio. Nosotros tenemos que ser cuidadosos porque podríamos, es decir, de una o de otra manera, o lo seguimos a Él o lo seguimos a Jesús. Claro. No hay otro camino, ¿no? Entonces, por favor, sigamos a Jesús. Además de esa aplicación que tenemos que ser cuidadosos nosotros como personas de no seguir los principios de Satanás, describe además a un movimiento en general, un movimiento del cual seremos testigos, que está relacionado con los engaños de los últimos días. O sea, Lucifer, que principalmente se aplica, claramente lo dice Elena White, también tendrá, me imagino, como una especie de agencia
para engañar a los hijos fieles de Dios en el tiempo del fin. Sí, de alguna o de otra manera, por eso, todos nos vamos a terminar alistando, ¿no? Claro. Encolumnando detrás de Cristo o encolumnándonos detrás de Lucifer, detrás de Satanás. Y él tiene sus movimientos al punto tal que va a pretender falsificar no solo los mandamientos de Dios, las enseñanzas de Dios, sino inclusive el regreso de Jesucristo. ¿Qué cosa? Así que esta estructura está prácticamente levantada con mucha astucia, como una agencia aquí en esta tierra para ir ganando adeptos, alejándolos de los principios claros, muy puntuales y muy concretos de la palabra de Dios y de la ley de Dios. Sí, y si alguno piensa que el diablo, por ser diablo, va a trabajar fuera de la religión, él va a trabajar desde adentro de la religión, aparente religión, para conseguir sus propósitos. Religión o un sistema que englobará varias religiones. Sí, sí, un sistema que englobará varias religiones, que terminarán alineándose con su líder en los propósitos que se oponen a Dios. Amigos, vean ustedes cuán importante es esto. Hay un ser que se opuso a Dios, quiso ser como Dios. Él tiene una agencia o tal vez un grupo de agencias, una estructura que está destinada al engaño y a llevar consigo a la perdición a la mayor cantidad posible de personas. Mientras reflexionamos en este hecho, vamos a ir a un breve espacio y enseguida volvemos. Hola amigos, leamos juntos esta cita acerca del rey David. El amor que le inspiraba, los dolores que le oprimían, los triunfos que le acompañaban eran temas para su pensamiento activo, y cuando contemplaba el amor de Dios en todas las providencias de su vida, el corazón le latía con adoración y gratitud más fervientes. Su voz resonaba en una melodía más rica y más dulce. Su arpa era arrebatada con un gozo más exaltado, y el pastorcillo procedía de fuerza en fuerza, de sabiduría en sabiduría, pues el Espíritu del Señor lo acompañaba. Esta cita la encuentras en el libro Reflejemos a Jesús, que es parte de la colección de Elena G. de White, que puedes descargarlo de la aplicación en el App Store o en el Play Store. También puedes buscar estos libros en la página www.editorialaces.com. Continuamos y siempre destinamos los momentos finales de nuestro programa diario para ofrecerles una nueva invitación. Yo voy a insistir con una declaración del apóstol Santiago cuando dijera: someteos a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Si vamos de frente así, solos contra el enemigo, estamos derrotados. Pero si vamos con Jesús, seremos siempre vencedores. Ahora vamos a orar. Señor, te pedimos que nos bendigas para que podamos entender que en estos tiempos finales de la historia, el enemigo con experiencia y con astucia buscará engañarnos, incluso utilizando en algunos casos y en muchos casos apariencias de religiosidad a través de un sistema que terminará envolviendo a muchos oponiéndose a tu palabra. Danos valor y coraje para ser fieles, para ponernos de tu lado y para ser vencedores en Jesús. Lo pedimos, lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Esto ha sido Creed en sus profetas el día de hoy, un capítulo sumamente importante, pero mañana todavía continuamos con este transcurrir, con este caminar junto a la Biblia y junto al Espíritu de Profecía. Nos encontramos el día de mañana, Dios mediante, por medio de Nuevo Tiempo, la señal de esperanza.